Bueno, pues vamos a comenzar con este estudio y yo quiero decirles que estamos en una época muy complicada en donde se nos pone a prueba la fe. Y ante este panorama debemos recordar lo que es enfrentar a una horda de incredulidad, donde los muchos se acercan con hambre de conocimiento y observemos que ante ello Dios nos ha puesto ejemplo. Y miren, este ejemplo en donde yo quiero que nos centremos. Vamos a verlo en Lucas 9:15. Si me quieren acompañar a leerlo, por favor. Quise pasar por esto a modo de introducción para que recordemos la importancia que tenemos de compartir la palabra y lo que Dios nos ha dado en cuanto al conocimiento que hemos recibido. Entonces vamos a Lucas 9 del 11 al 15. Y dice así, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Versículo 13. Él les dijo, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y era como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Bueno, recordemos lo siguiente. En la parte de Lucas, recuerden que Lucas estuvo con Pablo escribiendo el Evangelio y se documentó y puso mucha atención en todas estas cosas. Pero tomen en cuenta lo siguiente. Tomen en cuenta que cuando eso sucedió, en otros evangelios en otros evangelios vemos esta misma cita, pero dicen que fue un niño el que se acercó con 2 peces y 5 panes, que se los dio a Jesús y con ellos dieron de comer a una multitud. Entonces, para mí, esos 2 peces y 5 panes que representan, pues 2 versículos y 5 salmos que tú conoces y que con eso, predicaron el evangelio. Vemos cómo los dispusieron en grupos de 50 en 50, dándonos a entender que los discípulos iban pasando por cada uno de esos grupos para dar el alimento. Y el alimento podemos considerarlo que ese alimento del que está dando es la palabra, es el evangelio. Y pues los discípulos en ese momento como que se atemorizaron y dijeron a Dios, despídelos, dándonos así pienso yo que lo que realmente le estaban diciendo a Dios es, ay, no, no, nosotros no sabemos, no tenemos la capacidad, no tenemos esto, no tenemos el otro. Y Jesús les llama la atención y les dice, no es cierto, denles ustedes de comer. Y esto lo hemos visto en algunos tiempos donde estamos necesitados de orar por alguien, necesitados de darle palabra a alguien. ¿Y qué hacemos? Pues le queremos hablar al pastor, le queremos hablar al líder, etcétera. No los han compartido mucho, no es una cosa que nosotros tengamos a veces el primer contacto. Entonces, hoy no es la excepción. La cuestión es qué actitud vamos a tomar cuando enfrentamos a personas que afirman no solo que Jesús no es el Mesías, sino que la doctrina que hemos recibido es falsa. Es necesario que aprendamos cómo defender nuestra fe con la esperanza de ganar las almas de quienes nos confrontan. En mi opinión,
dar de comer es dar la palabra. Y queremos que estemos muy pendientes de esta situación, porque ya actualmente se está viviendo todo eso. Hoy se ha levantado en redes sociales una insistencia por parte de algunos judíos por enfatizar y tratar de convencer a los cristianos de vivir en una falsedad, con argumentaciones que no hacen referencia a si la palabra puesta en el Nuevo Testamento dice verdad o no, sino enfatizando en otros aspectos proféticos y en otros núcleos sociales como la ciencia y en específico instituciones de agrupaciones gubernamentales de carácter internacional han llegado a declarar que Dios no existe, Jesús es una mentira, y pues todo eso nos lleva de alguna manera a decir, bueno, creo que eso ya es parte de la apostasía. Y vamos a hacer referencia de esto leyendo 1 Timoteo 4 del 1 al 5, porque tomando esto en mente, vean lo que le dice Pablo a Timoteo en esa advertencia de manera profética. Espero que estén ahí a todos. Y dice 1 Timoteo 4 del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, en el acto 3, en el verso 3, está hablando de un grupo específico, lo voy a leer, dice: 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han acontecido la verdad. En este capítulo 3 alguna vez comentamos que casualmente los musulmanes piden que uno se abstenga del alcohol, que se abstengan de esto. De hecho, en Abu Dhabi, en varias ciudades musulmanas, no es permitido beber. Y lo vimos ahorita en este último mundial, ¿no? Vimos que al ser una comunidad internacional, pues los agrupaban en lugares específicos, como en aquella época las zonas de no fumadores, pues ahora eran las zonas de los tomadores. Entonces es interesante ver cómo este versículo los refleja a ellos en su personalidad, pero en el verso 1 dice: apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces estamos viendo que comentamos que asociaciones internacionales que agrupan a gobiernos mundiales ya declaran cosas como que Dios no existe, como que Jesucristo es una mentira. Entonces hay de aquellos cristianos que no estén firmes y estén escuchando todo esto, porque luego hacen comentarios y uno los ha escuchado y hacen unos comentarios que una persona que esté joven, que esté empezando en la fe, pudieran tomarlos en cuenta, confundirlos, y pues quién sabe qué pasaría, ¿no? Pero por la gracia de Dios está sobre nosotros y en eso debemos de confiar. Vamos al verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificada. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, quiero que se queden con este versículo 5, 4, 5 en su mente, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿Qué peso tan fuerte tiene la palabra de Dios y la oración? Vemos aquí, pues, que por la palabra de Dios y la oración todo es santificado. ¿Y qué es, pues, la oración en nuestros días? Preguntémonos eso. ¿Qué es la oración en nuestros días? ¿Cuántas formas de pensar tenemos al respecto de la oración? Ok, nos avisan que tenemos 9 minutos.
Si nos llegamos a desconectar, recuerden que nos volvemos a enlazar y continuamos la lección. Entonces hay que preguntarnos qué pues es la oración en nuestros días. Hoy vamos a exponer lo que, en mi opinión, es el cumplimiento de una promesa de Dios. Jesús utilizó estas palabras para expresar algo mucho, muy profundo. Veamos la importancia de estas declaraciones. Entonces vamos a Mateo 21:13, por favor, si me gustan acompañar. Es impactante, un día yo reflexionando en esto, caí en cuenta de lo impactante de estas palabras, porque, porque ya tomando en cuenta toda la obra de salvación, de redención, que se hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, estas palabras son fuertes, son pesadas, son palabras que podemos decir hoy se están cumpliendo por medio de la gracia. Y dice así, 21:13. Y les dijo, escrito está, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Recuerdan ese momento en la vida de Jesucristo? Pero, ¿cómo lo podemos relacionar con que es algo que se profetizó y que se está haciendo en nuestras vidas? Pues vamos a Isaías 56:7. Se los voy a leer si gustan, para que no salten tanto. Y dice así, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Y bueno, esto podría no significarnos mucho si dejamos fuera que Jesús en la cruz rompió el velo. O sea, cuando se culminó la obra de Jesucristo en la cruz, el velo fue roto. Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por en medio, por medio. Y entonces, al tomar en cuenta esto, podemos darnos cuenta, y Jesucristo, bajo su gracia, ha hecho en nosotros un templo. Es lo que quiero que señalemos. O sea, aquel templo de que Jesucristo dijo, casa de ladrones hicieron, era un templo de roca. Y hoy, Jes- por medio de Jesucristo, por medio de la gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo, ha hecho de nosotros un templo. Y ese templo debe ser un templo de oración, pero bajo su influencia divina, y esto debe ser reflejado en nuestras vidas por gracia, porque por gracia somos salvos, Efesios 2:8. Es algo que ya debe haberse producido en cada uno de nosotros. Hay maestros, hay estudiosos, como todo el que ha llevado la palabra de Dios, ya de verdad, ya nuestros cuerpos, nuestras vidas, ya deben de reflejar ese templo de casa de oración. Veamos 1 Corintios 3:16. Si alguien quiere tomarlos, vamos a leer 3:16, 3:17 y dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vean lo que está diciendo Pablo a los Corintios. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Wow, estos dos versículos en primera nos reflejan y nos están diciendo que tú ya eres el templo de Dios. Y en segundo lugar, que si alguien te destruyera, Dios lo va a destruir porque el templo de Dios somos nosotros. Esto no significa que vamos a andar por la calle diciendo, dispárale, dispárale, como dicen los carnales, ¿no? ¿Cuántas veces, los que ya tengan cierta edad, pues, cuántas veces no escucharon que algún amigo suyo le dije, no, es que me sacaron la pistola y yo le dije, dispárale, jálale, jálale. Bueno, pues esas no son formas de hablar, ¿verdad? Dios nos dice que si algo no nos recibe, que sacudamos el polvo de los pies, nos vayamos. Primera de Corintios 6:19, perdón, creo que aquí está mal mi escrito. 6:19, voy a corroborar nada más. Ah, sí, perfecto. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no somos, ya no tenemos pertenencia sobre nosotros. Esa pertenencia se la dimos a Jesucristo al serlo nuestro Señor y nuestro Salvador, para que su gracia sea sobre nosotros, su Espíritu Santo se amalgame, el Espíritu Santo de Dios amalgame al nuestro y podamos reflejarle. Segunda de Corintios 6:16 dice así, ¿y qué concierto, y qué concierto el templo de Dios, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Entonces ahí también Dios nos está diciendo qué tenemos que ver nosotros con los ídolos, qué tenemos que ver con nuestros viejos pensamientos, qué tenemos que ver con nuestras costumbres, qué tenemos que ver. Entonces ya es tiempo nosotros de verdad, de verdad, de verdad, que lleguemos a esa madurez. Entonces vemos que estaremos preparados para estos tiempos, orando en todo momento, para que la voz de su Santo Espíritu nos revele no solo los misterios de su sabiduría. Y para eso quiero llevarlos a esta parte muy interesante. Vayan a Hebreos 6:7. Vean lo que es la oración y lo que es la palabra de Dios y vean cómo nos los expresa Pablo en un versículo padrísimo. Es una poesía esto. Y dice, Hebreos 6:7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios. ¡Wow! Esa lluvia, ¿qué nos representa? Nos representa la palabra de Dios, o sea, cuando nosotros nos sumergimos. En mi modo de ver, ¿qué nos dijo Jesucristo? Yo tengo un agua de la que si bebieres no tendrás más sed. Pero vean lo que dice en el verso 8. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición. Como les decía, ya es momento, de verdad, que nosotros entendamos esa parte que Dios nos ha hecho templo de su espíritu. Y imagínense a Jesucristo, si Jesucristo declara cuando entra al templo hecho de piedra, si él declara, casa de oración será la casa de mi padre, y ustedes la han convertido en una casa de ladrones, ¿qué va a decir de nosotros si el templo que Dios formó para que habite su espíritu no es un templo, no es una casa de oración? ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, ¿qué se van a imaginar? Y pienso yo que este versículo que les estoy compartiendo, Hebreos 6:7,
describe perfectamente lo que va a pasar y se los voy a volver a leer. Hebreos 6 del 7 al 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, fíjense estos detalles, ¿no? Lo voy a decir con la forma en que lo entiendo, porque la persona que bebe la palabra de Dios que cae sobre ella y produce y produce hierba provechosa a aquellos con los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, vamos a evangelizar, vamos a comunicar la palabra de Dios, vamos a ayudar a nuestros hermanos en la congregación para que puedan crecer en el evangelio. Creo que lo menos que podemos hacer es beber de la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra. O sea, lo menos que podemos hacer es estar llenándonos de la palabra, estudiando y orando, estudiando y orando. ¿Para qué? Para que en nuestras vidas se produzca hierba provechosa. Palabra que sea y que pueda ser aprovechada por todos nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos compartido que parte de este estudio es estar dentro de la iglesia y siendo de provecho para nuestros hermanos, para que podamos hacer crecer a los que Dios ponga en nuestro camino? Y vean lo que pasa cuando no lo hacemos, que dice el verso 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces nos damos cuenta, de alguna manera nos damos cuenta que cuál es el fin de no estar en esa situación, de aprovechar esa lluvia temprana que cae sobre la tierra, ¿no? Una forma muy poética en que Pablo está describiéndonos que estemos todo el tiempo en contacto con la palabra de Dios y con la oración. Y para continuar y finalizar, llegar al cierre del estudio, entonces vemos que que estaremos preparando para estos tiempos, orando en todo momento para que la voz de su Santo Espíritu nos revele no solo misterios de su sabiduría, sino que nos revele con su discernimiento en todo lo que vemos y con todas las criaturas y personas que interactúan con nosotros. Y por eso digo, dejando ya atrás los primeros rudimentos y empezando a discernir entre el bien y el mal, pero para la gloria de Dios. O sea, abriéndonos nosotros al mundo y viendo qué es lo que está pasando con las naciones, donde los líderes de las Naciones Unidas están ya metiendo mano y diciendo cosas y tratando de dirigir una doctrina y de sembrar una doctrina falsa, porque están diseminando y diseminando la familia, diluyéndola, buscando ya que ni siquiera los hijos te puedan llamar padre o madre. Y ya no podemos seguir así, prendiendo y apagando la luz que es la oración y vaciando la lámpara del aceite que es la palabra de Dios. Entonces veamos la palabra de Dios como el aceite de nuestra lámpara y la oración como lo que alumbra. Pues, ¿con qué herramientas seremos la tierra que produce hierba provechosa? Amados hermanos, vamos a orar y a poner nuestros cuerpos en oración continua para que la gracia que se nos ha sido dada por Dios actúe en nosotros en esa dirección, alumbrando las partes más oscuras de nuestro ser para que podamos reflejarle cada día más. Y les quiero recordar estas palabras. El libro de Revelaciones de Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. Y estas palabras que les comparto de Pablo que le dijo a Timoteo, de lo que leímos hace rato, pero vean lo que dice en el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, seamos buenos ministros de Jesucristo. Ya seamos buenos ministros de Jesucristo. Compartamos esto, estudiémoslos, pensemos, sentémonos a orar y a meditar en estas palabras que vemos aquí plasmadas y que hemos tomado en este estudio, para que podamos ser esos buenos ministros, hacerle entender a todos que sí, que han sido nuevas criaturas, pero parte de ser esas nuevas criaturas es recibir la gracia, y parte de recibir la gracia es convertirse nuestros cuerpos en el templo del Espíritu Santo de Dios, donde ya más no nos pertenecen, sino le pertenecen a quien nos salvó y nos llevó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has reunido, que nos has permitido esta palabra. Te pedimos tengas misericordia de nosotros para que esta palabra sea provechosa en nuestro conocimiento de ti, de la gracia, en aquello que nos has mandado hacer para que seamos buenos instrumentos de oración, buenos instrumentos que puedan compartir tu evangelio, reflejar a tu Hijo Jesucristo y ser influenciados por tu gracia, Señor, en nuestras vidas y que lo puedan ver todos los demás. Te pedimos que escudriñes en nuestros corazones y si alguien nos ve ahorita por primera vez y desea recibirte y desea recibir la gracia que Dios nos ha depositado en nosotros, haz con nosotros estas palabras. Señor, gracias te doy por haberme traído a este estudio. Te pido en mi corazón que me perdones por todos mis pecados, por estar apartado de ti. Sé que resucitaste de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Por ello yo te digo y te pido, entra en mi corazón, sé mi Señor, sé mi Salvador, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo también sea templo de tu Espíritu Santo y tu casa de oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para todos los que hayan hecho esta oración, que nos estén viendo, pues escríbanos ahí un comentario para que podamos estar en contacto y recibirles. Bueno, ha sido terminado el estudio y pues están abiertos los micrófonos para poder hacer cualquier aportación o comentarios. Adelante. Adelante, Fer. Te escuchamos, Fer. Eh, ¿Sí me oyen, hermanos? Yo sí, sí te Ok. escuchas. Mira, ahorita que mencionaste de Primera de Corintios 3:16, que dices que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, de manera cronológica, fue la primera, digamos, carta que hizo este Pablo para los corintios. En ese lugar era una tierra que estaba reprobada su mentalidad. O sea, tenían muchos problemas de pornografía, había muchas adicciones. De hecho, esa tierra era gente que adoraban a la Afrodita, o sea, hombre o mujer a la vez, y quiero pensar que era como la época que estamos viviendo ahora, los famosos LGBT y TTT, y cada letra le meten una más. Entonces, a lo que voy es que Pablo estaba preocupado, más o menos fue cuando por el año 60, del año 52, cuando estaba el emperador Festo, un poquito antes de entrar Nerón. Entonces era una época en la que ya estaba en los finales, tiempos finales para ellos, destruido porque después Nerón entró y quemó toda la Roma. Se encendió y fue horrible.
Es lo que estamos viviendo actualmente con lo que acabo de mencionar. De hecho, pues unas unos lecturas de cómo se está la tecnología absorbiéndonos. Claro, hay que aprovechar las tecnologías que hay ahora para poder compartir esto, pero ahí hay una concordancia con lo que estamos viendo ahora. O sea, si en ese tiempo ya estaban reprobados y les decía que les importaba más verse su físico, me veo galán, Charles Atlas, muy deportistas, pero igual está sucediendo hoy, exactamente. Entonces tenemos que conservar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, abordando el tema que decías, que el templo de Dios, o la casa de Dios y el templo de nosotros, me acordé también que en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 6 versículo 17, que nos habla del primer templo donde Dios, voy a parafrasear, Dios nunca pidió que se le hiciera un templo, pero inmediatamente en el corazón de David sintió y le habló con su profeta y le dijo a Samuel que iba a hablar con Dios y Dios le dijo a Samuel que no, que mejor se lo va a hacer el hijo, es el Salomón. Y no sé qué Correcto. hizo David, hizo toda la logística de cómo se iba a construir el templo, todos los detalles de cómo va a ser el templo. Pero fue hasta que su hijo Salomón empezó a construir. Y no fue de un día para otro, tardó 7 años en construir ese templo. Y después hubo la mala costumbre que tenemos nosotros como seres humanos, volvemos a nuestros dioses paganos, a nuestras herejías, a nuestras tonterías, y fue destruido el templo, 70 años. Después se volvió a abrir y entonces volvió a suceder lo mismo otros 70 años. Hasta ahora ya no ha habido más que actualmente en Jerusalén, hubo dos destrucciones, bueno, hay una mezquita en el templo de donde está ahora Israel, pero tenemos fe que va a venir Cristo por su iglesia y va a ser una iglesia grande. Y después cuando habla de que más adelante en el Nuevo Testamento, que acabas de mencionar, que no soy templo del Espíritu Santo, está hablando de un cuerpo físico. O sea, al principio los apóstoles no lo entendieron, pero hoy en día muchos de nosotros ya entendemos que se refería a Cristo como humano, que muere y resucita el tercer día. Entonces, quiere decir que nosotros somos ahora templo del Espíritu Santo. Y eso fue el mensaje que le comunicó a los de Corintios, una ciudad reprobada, por tratar de que pudieran cambiar su manera de pensar. Entonces, yo puedo decir que, cronológicamente, el primer mensaje en el tercer viaje misionero de Pablo es cuando menciona esa cita bíblica en la ciudad de Corintios. Y no más es cronología, ¿no? Pero lo interesante es que lo estamos viviendo igual, una mente reprobada que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué hay que hacer? Reconocer que hay que orar 3 veces al día, porque es lo que hacen los judíos hoy actualmente, oran 3 veces al día para que se restaure nuevamente el templo de Dios en los judíos, pero nosotros sabemos que por la gracia podemos tener oración en nuestro templo, orar 3 veces al día y alabanza y adorarle a Dios para que nuestra vida pueda ser vivificada y transformada en esta vida y en la siguiente, en este siglo y el otro. Es lo que Dios quiere para nosotros, que vivifiquemos ese templo del Espíritu Santo. Y es algo que yo les comparto mucho a mis muchachos en los anexos. Yo les he hablado que yo en mi juventud era fumador y destruí mi cuerpo a consecuencia del tabaco. Entonces, si ya muchos me conocen, tengo la mitad de la boca nada más, me meto los 2 dedos porque cabe el puro que me metí antes o la pipa del otro lado. Entonces, ¿qué hice yo? Fui destruyendo mi templo. No lo sabía, ahora ya lo sé, pero ya en adelante ando conservando mi cuerpo porque aquí dice, soy templo del Espíritu. Este es templo que le pertenece a Dios y debo de cambiar mi manera de pensar. Yo oro por mí y espero que todos mis hermanos también. Eso es lo que yo les quería compartir, mis hermanos. Es lo que entendí de lo que explicó el hermano Salín. Bendiciones. Gracias, Fer. Bueno, voy a llevar un poquito más allá tu comentario. Dos cositas. Una, gracias a Dios por la gracia que tenemos, porque por la gracia que tenemos nosotros podemos estar orando sin cesar. Vean este pequeño detalle, ¿no? Cuando decimos nuestra casa sea casa de oración, ya lo irán viendo ustedes, lo irán experimentando en sus vidas, pero ustedes van a darse cuenta, igual y ahorita con esta conversación que tenemos, muchos de ustedes ya están dando cuenta que están orando todo el tiempo, que en la vieja forma de ser, refunfuñábamos o reclamábamos o malpensábamos, pero nuestra nueva forma de ser, cuando refunfuñamos o algo, ¿a quién le decimos? Se lo hablamos a Dios. ¿Y eso no es orar, acaso? ¿Eso no es orar?
Entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que, ese es mi deseo, ¿no? Para con todos ustedes, que nos demos cuenta que ya estamos orando todo el tiempo, que hemos convertido nuestras quejas, que antes las hablábamos con un amigo, pero ahora las elevamos al cielo. También nuestro agradecimiento. No todo es queja, pero cuando nos sentimos felices, gozados de que llegó la bendición y de que Dios se reveló a nuestras vidas y una vez más nos paró del pecado, nos paró de la tentación, etcétera, esa gratitud, ¿acaso no ya la elevamos al cielo? Y en otra ocasión saldríamos, ay, amigo, fíjate lo que me pasó. Y yo iba caminando y Dios me... No, al que primero vamos con la conversación de agradecimientos a Dios. Yo quiero que lleven esto en sus corazones, se vayan dando cuenta que eso ya está haciéndose en nosotros, en todos los días. Y es más, vean para atrás y pregúntense, o que Dios les revele cuántas veces han estado orando en lo que creían era una coloquial conversación. Pero entonces, si no lo tenemos, si esa situación no lo tenemos, convirtámonos también en oración diciendo, Señor, no que soy tu templo, no que tu casa es casa de oración, y yo, ¿por qué no? O sea, ¿qué me pasa, no? O sea, ¿qué tuerca está torcida en mí, no? Y ya que Dios nos revele qué áreas de nuestra vida pues están ahí donde no permitimos el paso y donde seguimos forcejeando con nuestra vieja forma de pensar. Todos esos instrumentos los tenemos prestos a nuestra mano para incentivarnos y mostrarle a Dios nuestro interés por reflejar esa gracia que nos dio, esa influencia divina en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa que quería complementar, vean, vamos a abrir una sesión de estudios donde ya vamos a tener un tema súper interesante y ahí entró Fernando, se echó varios meses de estudio, donde vamos a poder revelar los evangelios y las cartas, pero de manera cronológica. Vamos a poder estudiar de manera cronológica cómo fueron apareciendo los evangelios y cómo fueron apareciendo las epístolas y cuándo escribió Santiago y cuándo escribió Pedro, para saber cómo fueron escribiendo y encontrar los motivos por los cuales se manifestó el Espíritu en ese orden. Va a ser muy interesante lo que viene y estaremos compartiéndolo también en redes. Siguen abiertos los micrófonos si alguien quiere compartir, por favor. Bueno, bueno, pues estamos llegando al final entonces. Si gustan, cerramos el estudio. Gracias a Dios por sus vidas, por estar aquí. Jorge, espero que hayas tenido la lista de nuestra asistencia. Y si tienen alguna duda, también abrimos los micrófonos y ahorita mismo la aclaramos. Todavía nos quedan unos cuantos, creo que ya nos pasamos, no, nos quedan como 6 minutos. Nos quedan 6 minutos. Y bueno, adelante. Algo más para compartir de este estudio. Recuerden, y lo tenía yo presente, no dejen de ver los acontecimientos del mundo, pero a la luz de Pablo, lo que Dios a través del Pablo nos advirtió de estos tiempos finales, para que podamos ser nosotros como esos atalayas que les digamos a las personas. Y para cerrar, yo les quiero decir que hoy en la mañana, bueno, esta es una persona que yo la he visto muy seguido, es un muchacho judío que ataca demasiado a Cristo y ataca demasiado al cristianismo. Es impactante el aferre que trae este muchacho por convencer a todos los cristianos de que Jesucristo no es Jesucristo y una serie de cosas. Bueno, atacó a un pastor, lo puso ahí, también, bueno, el pastor con el que se agarró, muy carnal el pastor, le dijo perro como 3 veces,
Y todavía le dijo que bíblicamente estaba bien, ¿no? Creo que no son maneras de hablarle a nadie, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que buscar no mancillar nuestro testimonio. Yo sé que somos seres humanos, se nos van las trancas de repente, pero a medida de lo posible, pues sea parte de nuestra oración también. El asunto es que a eso nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a personas que ahora sí están saliendo de la comunidad judía a decir, oye, nosotros tenemos el Evangelio de Dios desde antes y ellos quieren dar testimonio de que Jesucristo no es el Mesías. Pero una cosa que me llamó la atención de este pastor, a pesar de toda su forma de ser un poquito holgada, no lo hizo en el debate, pero sí fuera del debate, él le dijo, bueno, ¿qué esperas tú? ¿Qué dices tú de tu Mesías que esperas? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos a nuestro Mesías y ustedes están esperando a su Mesías. Y chistosamente, la visión de ellos corresponde mucho a la segunda venida de Cristo. Y entonces podríamos nosotros, viendo ya todo ese argumento que se aventaron entre ellos, pues podríamos deducir que, bueno, la misma palabra de Dios nos los dice, que los puso a una mente reprobada para luego despertarlos en los últimos tiempos para dar la batalla final contra el anticristo. Es el conocimiento que tenemos, que nos han dado, y agradecemos a Dios por la vida del pueblo de Israel, porque ellos, el puro hecho de haber sobrevivido tantas persecuciones, ese hecho da testimonio del Dios verdadero. Les damos las gracias por este estudio y los esperamos ver la próxima semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos despedimos. Gracias. Hasta el miércoles. Gracias a ustedes.